Bien, donde nos habíamos quedado entonces para continuar con esto, que no se nos vayan a seguir, que no se nos siga acumulando más materia. En resumen, la binomial, como les había dicho, bueno, tiene entonces estos parámetros, ¿ok? Los parámetros son el número de experimentos independientes que componen al experimento binomial y la probabilidad de éxito. Los valores van de 0 hasta n, siendo 0, por supuesto, el correspondiente a que no ocurra ningún éxito, ningún resultado exitoso en esos n experimentos. ¿Ok? La función de masa es una función de llave, como pueden ver así. ¿Ok? La función de distribución acumulativa es la sumatoria construida con base a la función de masa, sin más ni menos. La esperanza es n por p, la varianza es n por p por 1 menos p, o mejor dicho, n por p por el complemento de p. La función generativa de momento, bueno, ahí la tienen como información anecdótica, pero no la vamos a utilizar mucho, la verdad. ¿Ok? Y tomemos en cuenta las siguientes recomendaciones. Cada ensayo de X es independiente del anterior. Cada ensayo produce dos resultados posibles: éxito o fracaso, aceptación o rechazo, cumple o no cumple. La probabilidad de éxito P en cada ensayo permanece constante. ¿Y eso por qué? Si estuviésemos en términos de un muestreo aleatorio, sería un muestreo con reposición, es decir, tomo la pelotica y después la devuelvo a su cajita. Así de simple. Ese es el modelo que sigue, ese es el comportamiento que sigue. La distribución binomial tiene aplicaciones en muchos campos científicos. Un ingeniero industrial está muy interesado en la proporción de artículos defectuosos en cierto proceso industrial. A menudo las medidas de control de calidad y los esquemas de muestreo para procesos se basan en la distribución binomial, la cual aplica en cualquier situación industrial donde el resultado de un proceso es dicotómico. Es decir, cumple o no cumple, está bueno o está mal. Y los resultados del proceso son independientes y además la probabilidad de éxito se mantiene constante de una prueba a otra. La distribución binomial también se utiliza mucho en aplicaciones médicas y militares. En ambos casos, un resultado de éxito o de fracaso es importante. Por ejemplo, la importancia del trabajo farmacéutico radica en poder determinar si un determinado fármaco cura o no cura, sirve o no sirve, funciona o no funciona. Mientras que si está probando la eficacia de lanzar un proyectil, el resultado se interpretaría como dar en el blanco o fallar. Algunos ejemplos de problemas en los que se puede aplicar el modelo binomial son: analizar la probabilidad de que una secuencia de n artículos salidos de una línea de producción X sean defectuosos, es decir, el evento que me interesa. Ay, Dios mío, otra vez se fue el internet. ¿Están allí, muchachos? Hola. Sí, profe. Ay, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, parece que se me cayó la lámina. Por un momento me asusté, disculpen. Debe ser que se terminó de grabar la videoconferencia anterior y por supuesto me botó de la presentación momentáneamente. Bien, continuamos. Este es un típico caso. Pues entonces fíjense que yo a propósito se los pinto en verde. ¿Por qué? Porque este sería nuestro evento, el evento exitoso. Es decir, suena como contradictorio decir que encontrar un artículo defectuoso sea un éxito. Pues sí, es el éxito del muestreo. El muestreo, ¿cuál es el éxito del muestreo? En detectar el fallo antes de que el producto salga al mercado. Por eso es que se denota como evento de éxito el evento de conseguir 0, 1, 2 o más artículos defectuosos. Esa es la idea. Y mientras más estricto sea el muestreo en términos de líneas de producción, en términos de que sea capaz de hallar algún artículo defectuoso, mucho mejor para la fábrica, mucho mejor para el negocio, porque así uno previene la salida inadvertida al mercado de algún producto malo. ¿Ves? Ese es el propósito. Entonces esto es lo que se conoce como la probabilidad de fallo del lote. Otro tipo de contexto puede ser analizar la probabilidad de que en una muestra de aire de tamaño n se detecten moléculas contaminantes X veces. Esto es muy típico de la seguridad de salud laboral, que es uno de los campos típicos de la ingeniería industrial. Los que trabajamos, por ejemplo, yo tuve oportunidad de hacer varias consultorías en alguna época en la que yo trabajaba de forma independiente. Yo hacía consultorías en salud y seguridad laboral
o incluso cuando yo trabajaba en una antigua fábrica, antiguamente en una fábrica, estaba a cargo del departamento de seguridad. Después me fui para el departamento de calidad y después estuve en producción en aquella fábrica. Pero estoy hablando de, wow, mi hijo ni siquiera había nacido, mi hijo tiene ya 11 años. Estoy hablando de hace más de 10 años, hace más de 12 años, por ejemplo. Pero entonces, el evento exitoso, ¿cuál sería? Detectar la molécula contaminante en una muestra de aire. ¿Qué tipo de moléculas contaminantes? Cuando uno está, por ejemplo, en una planta industrial y uno detecta una alta concentración de dióxido de carbono o de amoníaco o de cualquier o de algún compuesto sulfuroso que puede ser perjudicial para la salud de los trabajadores. Entonces uno toma muestras de aire, las somete a algún tipo de reactivo y dependiendo de lo que arroje el reactivo te dice si está bueno o no. Eso nosotros lo podemos modelar como si fuese un experimento binomial, ¿ok? Y entonces donde el evento exitoso es detectar tantas veces una muestra de efecto, una muestra de aire contaminada, una muestra contaminada de aire. Otro caso de la vida real o de la vida profesional puede ser analizar la probabilidad de que una muestra de N clientes en un servicio, como puede ser bancos, universidades, colegios, etcétera, X prefieran un determinado producto o servicio, conocida previamente la probabilidad de preferencia. ¿Ok? Bueno, para mí es bastante fácil. Yo por lo menos cuando yo estoy haciéndolo, como yo soy el que hago los horarios de clase y atiendo las inscripciones de todos ustedes en semestre a semestre, bueno, yo puedo agarrar y decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que los estudiantes quieran inscribir, por ejemplo, mecánica de los fluidos con el profesor Pedro Cadena? ¡Wow! Todo el mundo quiere ver con el profesor Pedro Cadena. ¿Cuál es la probabilidad de que la gente quiera entre el profesor Oscar Rodríguez Velázquez o el profesor o la profesora Marisabel? Todo el mundo quiere inscribir termodinámica con la profesora Marisabel. Entonces, bueno, ahí está, uno puede decir, bueno, la probabilidad de que 30 estudiantes que yo tengo para inscribir en calor y termodinámica, la probabilidad de que se quieran inscribir con la profesora Marisabel es tanto. ¿Por qué? Porque me baso en los históricos de las inscripciones pasadas. Entonces, bueno, yo pudiera modelar, por ejemplo, esas probabilidades, las probabilidades de preferencia de mis clientes que vienen siendo ustedes los estudiantes. ¿Ok? En general, la distribución binomial resuelve el siguiente tipo de problemas. Dada una proporción de ocurrencia de un evento, fallo, acierto, etc., se quiere conocer la probabilidad de que el evento ocurra X veces, dada una muestra de tamaño n. Eso es, pues, entonces, los fundamentos, las características de este tipo de variables. Aquí tenemos un ejemplo clásico donde decimos, si el 20% de los tornillos producidos por una máquina son defectuosos, determina la probabilidad de que una muestra aleatoria e independiente de 12 tornillos, más de 3 estén defectuosos. La esperanza asociada al número de tornillos defectuosos, dado que dicho número es superior a la esperanza de X más su desviación típica. La primera, bueno, es una probabilidad sencilla que se puede deducir a partir de la función de distribución acumulativa. Definimos, y esto es paso 1. Primero tiene que escribir taxativamente la definición de la variable en términos de que X sigue una binomial con base a estos parámetros. ¿Cuál es el parámetro? Fíjense, nos dicen, son 12 tornillos, esa es la muestra aleatoria, y esos 12 vienen siendo entonces el parámetro n, ¿okay? Porque yo voy a agarrar y voy a tomar n veces, n tornillos de forma independiente. El 20% de los tornillos producidos son defectuosos, entonces esta sería entonces mi probabilidad de éxito, éxito en términos de detectar el fallo en esa muestra, ¿ok? Me dicen que, ¿cuál es la probabilidad? Más de 3 de esos, más de 3 tornillos estén defectuosos, sería simplemente X mayor que 3, que es lo mismo que 1 menos la función de distribución acumulativa evaluada exactamente en 3. Entonces se plantea 1 menos la sumatoria directamente. Se desarrolla la sumatoria con mucha paciencia y cuidado, se halla el cálculo, se hace el cálculo y se obtiene el resultado. Es pura carpintería. Esta segunda pregunta suena a que hay que trabajar con probabilidades condicionales. La segunda pregunta, exactamente, la segunda pregunta se resuelve mediante una probabilidad condicional, es decir, hay que truncar la variable binomial. Se define el evento B tal que X es mayor que la esperanza de la variable más su desviación típica. De manera que se debe calcular la esperanza de esta variable truncada para poder responder
dicha pregunta. Entonces, con base a la variable actual, se calcula el valor de la esperanza, que es n por p, 2,8. Se calcula la desviación típica, que es la raíz cuadrada de la varianza, raíz cuadrada de n por p por el complemento de p. Eso va a dar 1 con 4.967 10 milésimas. Se calcula entonces la probabilidad del evento condicionante, que es la probabilidad de que x sea mayor que este número. Es lo mismo que la probabilidad de que x, ¿ok? O de que de 1 menos la función de distribución acumulativa evaluada en esto. Aquí tenemos un caso similar al de la pregunta que nos hizo, que formuló María Gabriela hace un ratico, donde nosotros podemos decir tranquilamente que la función de distribución acumulativa evaluada en este valor vale exactamente lo mismo que la función de distribución acumulativa evaluada en 4. ¿Por qué? Porque ¿hay algún cambio de probabilidad en el eje vertical? No, porque como es una función escalón, es constante en este valor y también en 4. Entonces lo más conveniente es justamente hacer referencia a donde ocurre exactamente el salto de escalón, es decir, en x igual a 4. ¿Se entendió esto, no? ¿Estamos claros acá? Sí, sí, Chévere, profe. entonces con base a esta información se calcula el valor de la probabilidad de la función de distribución acumulativa, se le resta la unidad y nos da la probabilidad del evento condicionante, la probabilidad del evento B. Después, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que ahora intersectar el dominio de la variable aleatoria, es decir, la variable tiene dominio en x igual 0 hasta x igual 14, ¿verdad? Luego, eso hay que intersectarlo con qué? Con el dominio del evento condicionante, es decir, x mayor que 4, 4 con 2.967 10 milésimas. Ese valor de x, entonces eso nos va a dar que la variable truncada, el dominio de la variable truncada va a ser a partir de este número en adelante. Luego, con este valor de probabilidad, lo que se procede es agarrar la función de distribución acumulativa, o mejor dicho, la función de masa, perdón, la función de masa, que sería el argumento de esta sumatoria, dividirla entre esta probabilidad. La función de masa, como les había dicho, entre la probabilidad obtenida, y fíjense que los valores de x, ¿cuáles serían? Tomamos de una vez 5, 6, 7. ¿Por qué? Porque la variable no está definida para este número real, está definida a partir de 5. ¿Ok? Entonces se toma de 5 en adelante. Fíjense que si nosotros graficamos la función o la función de masa original, ¿cuál sería la función de masa resultante? Sería esta, pero ojo, no sería a esta misma altura. ¿Esto qué le haría falta? Este sería en todo caso el evento B. La función de masa resultante, ¿cuál sería? Estos mismos puntos que están aquí, pero estarían un poquito más altos. ¿Por qué? Porque como están divididos por un número que es menor que 1, pero positivo, nos va a dar más altos entonces. ¿De acuerdo? Y otra cosa importante es que cuando después uno sume cada uno de estos nuevos puntos, nos tiene que dar como resultado el valor de 1. Ah, bueno, aquí yo hice el trabajo, ¿verdad? Que en la siguiente línea yo tomé eso, en la siguiente lámina yo tomé esta porción y se las mostré yo, se las estoy mostrando aquí ya, ya recalculadas con la función de masa de la variable ya truncada, ¿ok? Eso vendría siendo entonces, ya con base a esto, ya lo que hay que proceder entonces a calcular la esperanza de la variable truncada. La esperanza de la variable truncada, fíjense bien que se hace de esta manera. Toman la función de, toman la variable x, la multiplican por la nueva función de masa y de allí proceden entonces a qué cosa? A deducir el resultado final. Aquí en este caso sí tenemos que, a juro, trabajar con el método clásico, es decir, agarrar la variable, multiplicarla por la función de masa resultante y efectuar la sumatoria en el dominio de la variable, es decir, de x igual 5 hasta 12. ¿Es hasta 12 o hasta 14? Ah, es hasta 12, exactamente, hasta 12. Bien, entonces, con eso, resolvemos todo esto que está aquí y nos da entonces la esperanza.
Este es un ejercicio que puede ser más representativo de las preguntas que podemos tener entonces en un examen parcial, donde a partir de una variable binomial, ¿okay?, o alguna variable de alguna otra naturaleza, nos piden hallar la variable truncada y la función de masa o la ley de probabilidad de la variable truncada y después calcular la esperanza correspondiente. ¿Es más laborioso? Sí, pero independientemente del grado de laboriosidad de los cálculos, lo importante es tener claro qué cosa, los conceptos. Un segundo ejemplo sería este. Una planta de productos químicos se realiza un estudio de seguridad laboral sobre la presencia de moléculas nocivas en muestras de aire tomadas en un determinado puesto de trabajo. Cada muestra de aire contiene 10% de posibilidades de tener moléculas, ay, tuve una repetición de palabras, de tener moléculas nocivas. Suponiendo que las muestras son independientes, determine la probabilidad de encontrar moléculas nocivas en al menos una muestra, 4 muestras de 18 tomadas. La esperanza de la variable aleatoria asociada. Al suponer que las muestras son independientes, se puede asumir que la posibilidad del 10% de presencia de moléculas nocivas es constante. Bueno, esa molécula nociva, ¿cuál pudiera ser? Aquí poniéndonos un poco anecdótico. Partículas de asbesto. Me acuerdo que una de las últimas consultorías que hice en seguridad laboral hace unos 4 o 5 años, ya trabajando aquí en la escuela, era justamente en una fábrica, en un galpón que queda en la zona, en el sector Cloris de Guarena, Guatire. Y entonces allí había una fábrica donde tenían los techos eran una fábrica, un galpón que se construyó hace 40 años. En aquel entonces no había mucha formalidad en cuanto al uso de materiales de construcción y no se sabían los efectos dañinos que produce a la salud los materiales hechos de asbesto. El asbesto, si algunos no lo saben, el asbesto suelta con el paso del tiempo unas partículas, un polvillo, que cuando los trabajadores lo inhalan, les puede producir cáncer de pulmón, ¿okay? Les puede producir tumoraciones en el tejido de los pulmones. Bueno, por supuesto, cuando las empresas que presentan ese tipo de inconvenientes tienen que estar constantemente midiendo si hay presencia de asbesto o no. En caso de que el asbesto empiece a generar mucho asbesto, tienen que entonces hacer el trabajo de hacer la inversión de tumbar todo ese techo y montar un techo libre de asbesto. Pero mientras el asbesto no se esté liberando del ambiente, no hay que estar inventando mucho porque cambiar de techo es carísimo, es una inversión muy cara. En todo caso, lo que se hace es aplicar algún tipo de pintura o película de esa naturaleza. Pero bueno, basándonos un poco en este tipo de casos reales de ingeniería industrial, es que se plantea o se toma inspiración para el planteamiento de este ejemplo. Entonces, al suponer que las muestras son independientes, se puede asumir que la posibilidad de éxito en detectar la molécula nociva, en la muestra, es de 10%. Por lo tanto, este va a ser nuestro valor de P 0.1. ¿Ok? El valor de N, ¿cuál sería? N, 18, porque son 18 muestras independientes tomadas. Y la probabilidad sería en torno al valor de X, 4. En este caso, al menos. Si es al menos 4, ¿qué significa? ¿X mayor que 4 o X menor que 4? ¿Qué creen ustedes? Antes de pasar a la siguiente lámina, ese al menos 4, ¿qué significa? ¿X mayor o X menor que 4? Sería X. Menor. Al menos. Como Sería mínimo. mayor. Como No, mínimo. mayor. Es verdad. Entonces sería X mayor. ¿Mayor igual o estrictamente mayor? Estrictamente mayor. Estrictamente mayor. Mayor igual. Al menos 4, como mínimo 4. ¿Eso a qué suena? Mayor igual. 4 Mayor igual. Muy bien. Bueno, vamos a ver qué puse. Exactamente, mayor igual. Muy bien. Entonces, ¿eso qué significa? Que fíjense lo engañoso que puede ser. A veces cuando uno lee esto muy apresurado, ¿ok? Y probablemente eso es lo que nos pasa cuando estamos en un examen de estadística en línea, que estamos todos corriendo, se va al internet, lee así a la carrera. Dice, no, al menos, no, eso es X menor que mosca. Mosca con la programación neurolingüística. Porque entonces uno dice una cosa y dice, no, eso es X menor que.
mosca. Mucho cuidado con eso. Es al menos 4. Cuando mínimo 4. ¿Ok? Entonces, X, eso se traduce en términos matemáticos como X mayor o igual que 4. Mosca con eso. ¿Ok? Bien, entonces primero definimos nuestra variable aleatoria como X que sigue una binomial 1801, ¿verdad? X entonces es mayor que 4, sería equivalente a la probabilidad de 1 menos la función de distribución acumulativa evaluada en 3. ¿Ok? Luego entonces procedemos a realizar los cálculos correspondientes y después se calcula el valor de la esperanza matemática, que sería n por p. Todo esto basándonos en las fórmulas, ¿ok? En nuestro formulario. Una posibilidad del 10% de encontrar moléculas nocivas, es menos probable conseguir muestras con moléculas nocivas conforme aumenta el número de las muestras. ¿Ok? Esto, por supuesto, va conciso con lo que es el comportamiento de la curva, donde las probabilidades son más altas para los primeros casos, pero si en los primeros casos no se detectaron muestras, es muy poco probable que se consigan muestras más adelante. Bien, vamos a ver acá, parte 2. La siguiente parte vendría siendo entonces modelos multinomial y el modelo geométrico. ¿Ok? El modelo multinomial, ¿ok? Es una generación del modelo binomial. ¿Ok? Esto también es una especie de refrito de lo que ya nosotros vimos en los temas que se evaluaron en el primer parcial. Consiste en que existen más de 2 posibles categorías o resultados posibles para un experimento independiente dado. Y cada posible resultado tiene una variable x sub i, que cuenta con el número de resultados de tipo i y su correspondiente probabilidad de ocurrencia p sub i. Esto es una cosa importante porque a veces hay estudiantes que asumen salvajemente que un problema dado cumple con un modelo binomial, pero no se aseguran, multinomial, pero no se aseguran que se cumpla esta condición. Si las probabilidades de esos asociadas a cada tipo de, o a cada clase de evento no suman 1, mucho cuidado. No asuman tácitamente o a lo loco que ese es un modelo binomial, multinomial. Para que sea multinomial, entre otras cosas, se tiene que cumplir que la suma de las probabilidades asociadas a cada clase de resultados, todas tienen que sumar 1. Si no suman 1, entonces estamos en presencia de otro tipo de problema, de otro tipo de caso. Mucho cuidado con eso. Otra cosa importante que tiene que cumplirse en los modelos binomiales, en los multinomiales, perdón, es que la suma de todos los posibles resultados que puede tomar según el tipo de variables, siendo x1, x2, x3, una variable distinta, como por decir algo, x, y, z, t, u, etcétera, todas tienen que sumar después n, siendo n entonces el número de resultados posibles y m el número de categorías o resultados que podemos encontrar. ¿Ok? Ten mucho cuidado con ese tipo de cosas. La probabilidad de que en n experimentos realizados ocurran los resultados x sub i viene siendo x1, fíjense cómo sería la denotación. Es la probabilidad de que simultáneamente ocurra que la variable x1 tome un valor dado, que la variable x2 tome otro valor dado y así sucesivamente hasta xn, ¿verdad? Y entonces esas probabilidades se calculan de esta manera, con un modelo multinomial, es decir, con esta fórmula. N factorial entre los factoriales de los resultados que toma cada variable, ¿ok? Los productos de los factoriales. Después todo eso multiplicando a la probabilidad de éxito de la variable 1 elevado al número al resultado asociado a esa variable 1, al valor que toma la variable x1, por la probabilidad de éxito de la variable 2 elevado al resultado que toma la variable 2, y así sucesivamente hasta el p sub m elevado a la x sub m. Por ejemplo, sea esta variable aleatoria, P, para que la probabilidad de que X tome un valor X dado, Y tome un valor Y dado, y Z tome un valor Z dado, la función de masa trivariable, ¿verdad? Sería entonces esta fórmula que está aquí. Cuando n es igual a 1, bueno, fíjense qué sucede. Cuando n es igual a 1, estas son todas las posibles opciones que pueden ocurrir.
fíjense que puede ocurrir que bien sea o que el valor de x sea 0, y sea 0 y z sea igual a 1, o que x sea 0, y sea igual a 1 y z sea igual a 0, o que x sea 1, y igual a 0 o z igual a 0. Si aplicamos las fórmulas para cada uno de estos posibles casos, estos serían pues entonces los valores de probabilidad. ¿Ok? Sería 0.5 o 0.2 o 0.3 dependiendo del valor que toma x. ¿Ok? X, Y o Z. Eso es cuando tenemos una extracción. Luego, la función de distribución acumulativa, bueno, simplemente sería esto que tenemos acá. ¿Ok? Sería simplemente agarrar y sumar los posibles casos. ¿Ok? Cuando n es igual a 2. Cuando n es igual a 2, ¿cuáles son las posibles opciones que podemos encontrar? Puede pasar de que x y y valgan 0 y z tenga 2. Es decir, que z tuvo éxito 2 veces. O puede pasar que x no tuvo éxito, y tuvo un éxito y z tuvo un éxito. O que x no tuvo éxito, y tuvo 2 éxitos y z no tuvo éxitos. O puede pasar que x tuvo un éxito, 0 éxitos en y un éxito en z, hasta que se contemplen todas las posibles opciones. Calculamos los valores, calculamos las probabilidades, calculamos los valores de función de probabilidad o de masa. ¿Ok? Entonces aquí, bueno, simplemente lo que vamos es acumulando estos valores. Sería 0.25, 0.2, 0.4. Fíjense que todos estos valores que tenemos aquí son resultados de ir acumulando estas probabilidades. Tal cual como hicimos acá. 0.5 más 0.2, 0.7 más 0.3 nos da 1. ¿Qué pasa cuando n vale 3? Bueno, ¿eso qué significa? Que x puede tener 0 resultados exitosos, al igual que y, pero z se llevó todos los resultados exitosos. O x tuvo 0 resultados exitosos, y tuvo un resultado exitoso y z tuvo 2 resultados exitosos. Y así sucesivamente exploramos todos los posibles resultados. Calculamos todas las probabilidades y estas serían los valores de función de masa y los correspondientes valores de función de distribución acumulativa, desde el menor valor hasta el mayor. En general, para no hacer esto más largo, nosotros pudiéramos inclusive graficar esto, por ejemplo, en Excel, por ejemplo, y pudiéramos ver que la función de distribución acumulativa sería una función de tipo, una superficie, ¿verdad? Una superficie de probabilidades con valores de X y de Y fíjense que lo que formaría es una especie de montículo. Esto es análogo a, por ejemplo, a lo que nosotros vimos para el caso de la variable binomial. La binomial, ¿qué tipo de forma tiene en el plano XY? Tiene la forma de una campanita, ¿ok? Pero en el caso de 3 dimensiones, que es el máximo caso que podemos representar gráficamente, tendría la forma de una montañita, ¿ok? La función de distribución acumulativa representada en 3 dimensiones tendría también la forma de una especie de montañita, pero como una especie de cresta que va ascendiendo, ¿ok? Como es de esperarse. La función de distribución acumulativa para la variable multinomial, para 3 variables, puede deducirse expresando z en función de las demás variables. ¿Ok? Entonces, bueno, esta sería, sin enredarnos más de la cuenta, sería entonces una doble sumatoria de esta expresión que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué es lo más complicado que deberíamos nosotros ver en términos de ejercicios asociados a este tipo de variable multinomial? Bueno, que nos pongan 3 casos. 3 casos, ¿ok? O 3 clases o categorías de resultados posibles, exitosos o no exitosos. Ese tipo de resultados puede ocurrir, podemos encontrar ejercicios con esta naturaleza o con este tipo de condiciones. Sí, en los muestreos de calidad, donde por ejemplo podemos, en vez de hacer muestreos de pasa o no pasa, podemos decir, bueno, bueno, como pasaba en la fábrica donde yo trabajaba, nosotros hacíamos, o yo a veces controlaba un tipo de muestreo en el que yo decía, bueno, en una línea de producción, en la línea de producción yo hacía una clasificación de 3 tipos. El artículo pasa directamente al almacén, listo para la venta. El artículo era, había que devolverlo a la línea de producción porque tenía un defecto que era corregible, es decir, un golpecillo se corregía o un problema de pulitura se pulía nuevamente,
o simplemente el artículo se rechazaba de tajo porque no se podía ni siquiera reparar porque tenía un golpe muy severo o tenía una raya muy severa que no se iba a poder recuperar. Entonces teníamos una clasificación: chatarra, reparable o pasaba o artículo óptimo, apto para la venta. Entonces, bajo esas tres condiciones, esas tres categorías, nosotros se pudiera modelar en un momento dado una variable multinomial de tres clases. Bien. Creo que de hecho, bueno, aquí tenemos un ejemplo que dice: la probabilidad de que un cierto tipo de bombillo se queme en menos de 500 horas es de 0.5. De que se queme entre 500 y 800 horas es 0.3. Y de que dure más de 800 horas es 0.2. Estime la probabilidad de que 4 bombillos de una muestra de 10 se quemen en menos de 500 horas. 4 duren entre 500 y 800 y 2 duren más de 800 horas. Por lo tanto, se definen las siguientes clases. Esto es muy importante, definir las clases. Ya cuando estamos claros de que estamos tratando con una variable multinomial, definan las clases. Primero, duración clase 1, duración clase 2, duración clase 3. Clase 1, menor que 500. Clase 2, entre 500 y 800. Clase 3, mayor de 800. Se definen las siguientes variables aleatorias. Definimos la variable X como el número de bombillos clase 1. X iría entonces entre 0 y 10. Lo mismo y lo mismo Z. ¿Ok? Esto, por supuesto, ¿por qué nosotros definimos esto? Porque nos dicen que de una muestra de tamaño 10 tenemos que entonces evaluar estas probabilidades o esta probabilidad. ¿Ok? Entonces, aquí ¿cuál sería? ¿Qué se entiende por X? La probabilidad de que 0 bombillos se quemen, ¿ok? O que duren en este periodo de tiempo. Un bombillo dure en este periodo de tiempo, 2 bombillos duren en este periodo de tiempo y así sucesivamente. ¿Ok? Se definen las siguientes probabilidades constantes. Probabilidades de duración para la clase 1, 0,5. Probabilidad de duración para la clase 2, 0,3. Y probabilidad de duración para la clase 2, 0,3. Y para la clase 3, 0,2. Dado que las tres probabilidades suman 1, y esto es muy importante enfatizarlo, el número de bombillos de cada clase suma el total a ser probados y que se asume independencia entre cada prueba. Por eso las probabilidades se mantienen constantes. Se puede aplicar entonces el modelo multinomial. 4 más 4 más 2. 4 más 4 más 4. 4 más 4 más 2. 10. 10. ¿Verdad? Tiene que ser consistente todo. Todo tiene que cuadrar perfectamente. Entonces, simplemente es aplicar la fórmula, realizar los cálculos y reportar el resultado. Otro ejemplo. Bueno, aquí tenemos un ejemplo un poco más. Aquí tenemos una cuarta categoría, mosca. Se analiza un grupo sanguíneo de 10 pacientes tomados al azar en una ciudad y se desea calcular la probabilidad de que 3 personas tengan el grupo A, 4 el grupo O, 2 el grupo B y 1 el grupo AB. En la ciudad donde se lleva a cabo la experiencia, las probabilidades correspondientes a esos grupos sanguíneos son las siguientes. Probabilidad de pertenecer al grupo A, 0,4. Al grupo O, 0,48. Al grupo B, 8 centésimas. Al grupo AB, 4 centésimas. Se definen las siguientes variables aleatorias. X, número de personas portadoras de sangre de tipo A. X tiene que estar contemplado entre 0 y 10. Y así sucesivamente para los otros tipos de sangre. Dado que las 4 probabilidades suman 1, el número de personas portadoras de cada tipo de sangre suma el total a ser analizado, se asume independencia entre cada prueba, podemos aplicar entonces el modelo multinomial. Aquí en este caso tenemos cuatro casos. Pero fíjense que lo que hay que hacer es simplemente añadir una cuarta probabilidad, un cuarto factor en el denominador de este número combinatorio y hacer los cálculos. Pero para poder nosotros aplicar esto tranquilamente y sin ningún remordimiento de conciencia, que es lo que hay que estar claro, de que estas probabilidades de éxito, ¿cuánto tienen que sumar todas? 1. Y que los números que nosotros, los valores que va a tomar cada variable aleatoria de manera simultánea, tienen todos que sumar ¿cuánto? Exactamente el número máximo que toma cada variable. Fíjense que nosotros tenemos que definir las variables, el tamaño, el total de datos, partiendo siempre de 0 hasta el valor máximo que puede tomar la variable. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con eso.
Un tercer ejemplo sería, los ladrillos de vidrio defectuosos se clasifican en una fábrica de acuerdo con que tengan roturas, estén decolorados o presenten ambos defectos. Fíjense que aquí volvemos a trabajar con 3 tipos de variables. ¿Ok? Calcule la probabilidad de que 6 de entre 10 de estos ladrillos tengan roturas, 3 estén decolorados y 1 presente ambos defectos. Definimos X como ladrillos con roturas, Y como ladrillos decolorados y Z número de ladrillos con ambos defectos. Así de simple. Entonces, asumiendo tal cual todo lo mismo que hemos visto en los dos ejemplos anteriores, bueno, construimos nuestra función de masa, sustituimos los valores correspondientes y nos da este resultado. Muy importante, vuelvo y repito, la suma de estas 3 probabilidades de fallo, de detección, de éxito en la detección del fallo, tiene que sumar las 3, 1. Si no suman 1, eso no es multinomial jamás. Mucho cuidado con eso. Bueno, muchachos, eso sería ya multinomial. ¿Qué quedaría por ver de los experimentos Bernoulli? La distribución geométrica y la binomial negativa. Pero ya lo que nos quedan son 3 minutos, menos de 3 minutos de videoconferencia. Yo creo que ya van a ser las 4. Ya van a ser las 3 de la tarde. Tengo supuestamente una reunión con en el departamento de matemática a las 3 de la tarde. Y bueno, lo que vamos a hacer más bien es dejar la clase hasta acá. Estoy aquí revisando un correo. Aquí, perfecto. Sí, ya me mandaron las coordenadas para la reunión que tengo yo ahorita a las 3. Vamos a dejar la clase entonces hasta acá. Profe, Sí, aló. antes de que terminen la clase, le quería preguntar sobre las notas Estoy trabajando en eso todavía. todavía. Todavía, sí, eso es largo y tendido. De paso, esta semana me tocó atender algunos asuntos urgentes en la oficina, asuntos de comité de tesis, entonces no he podido terminar de avanzar. Y cada vez que vengo aquí a la universidad me ocupan en otra serie de cosas. Tengo que aislarme. Vamos a ver, estoy bastante, así como ustedes están preocupados, yo también, porque en cualquier momento me van a regañar. ¿Qué pasó con las notas de los estudiantes? Estoy en salsa. Así que bueno. Sí, profe, porque ya la semana que viene se van a retirar, entonces quiero saber más o menos eso. Por supuesto, por eso mismo. No se preocupen, bueno, sí, preocúpense y fastidien. Tienen todo el derecho de fastidiarme. Yo estoy muy pendiente de eso. El video para estudiar una vez. ¿Ah? ¿Aló? Los videos para poder empezar a estudiar. Claro. Hacia ellos, pues. Sí, eso también estoy en salsa con ustedes, por eso también ya, estoy trabajando. Lo que pasa es que también, como habrán visto, el internet aquí en la universidad está fallando con mucha frecuencia y en mi casa también. Eso también me ha desmotivado un poco a subir los benditos videos. Vamos a ver si esta noche tengo un poco más de paciencia, de más suerte y logro subirlos entonces. Porque en verdad el internet ha estado ha sido un bloque de cemento el internet últimamente. Por eso no tengo esa información al día en la plataforma. Bueno, muchachos, ¿alguna otra inquietud que tengan por allí? Bien, muchachos, muchas gracias por la atención, muchas gracias por la paciencia, la asistencia. Seguimos entonces en contacto, estoy pendiente de WhatsApp por cualquier cosa que tengan por ahí pendiente. Y bueno, sigo con las correcciones. Feliz tarde para todos y que estén muy bien, ¿ok? Nos vemos. Vale, Muchas gracias. profe, hasta luego. Igual, profe, chao. Chao, pues.